para predicar la palabra del Señor y le invito a que me acompañe a buscar en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Y si puede estar de pie, se lo agradezco. Amén. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 1. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas y dice así su palabra. Finalmente, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Aleluya. Esta es tu palabra, Señor. Y tu pueblo se congrega en esta mañana para sentarnos ante tu palabra. Sentarnos ante ti, que eres nuestro maestro por excelencia, Señor. Padre, te pido que me ayudes a exponerla tal como tú la pusiste en mi corazón, Señor. Y si quieres añadir algo, añádelo, Señor. Este es tu momento, Padre, esta es tu palabra. Y te pido que bendigas a la iglesia que la va a escuchar. Habla a nuestros corazones, Señor. Aún más allá de mis palabras, que tu Espíritu Santo haga una obra milagrosa en cada uno de nosotros y nos afirme en la fe y nos llene de esperanza, de gozo y paz en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Normalmente el último domingo del año, los pastores se ven tentados, aprovechan la oportunidad para traer un mensaje de reflexión acerca del año que está por culminar y junto con un mensaje de esperanza y ánimo de cara a un nuevo año que está por comenzar. Y mientras meditaba en estos versos del último capítulo de esta segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, me di cuenta de cuánta relevancia tiene su mensaje para un culto de fin de año. Me di cuenta de cuánta relevancia tiene para un momento de reflexión acerca del año que pronto culminará y a la misma vez para reenfocar y realinear nuestros corazones con el corazón de Dios de cara a un nuevo año. Hace 2 domingos meditamos en los primeros 3 versos de este capítulo 3. Y como iglesia recibimos un contundente llamado a procurar, crecer y a perseverar en la oración. Pero no en cualquier oración, sino en una oración que clama a Dios por un despertar en nuestros corazones, tanto como individuos y como iglesia local, por un anhelo de que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta los confines de la tierra. Qué maravilloso sería que el 2025 sea un año de un nuevo despertar como individuos, como iglesia y como denominación. Qué rico sería
que fuese un año caracterizado por un ardiente anhelo porque el Evangelio se extienda a cada rincón de esta tierra y de este mundo, comenzando por nuestros hogares, siguiendo por nuestros vecindarios y nuestros lugares de trabajo y nuestras escuelas y nuestras universidades y a donde quiera que escogemos para recrearnos o entretenernos. No solo oramos para que ocurra ese despertar en cada uno de nosotros, sino para que Dios quite toda piedra de tropiezo del camino que se pone para impedir el avance y la extensión del Evangelio. Comenzando porque el Señor nos libre de hombres perversos y malvados y faltos de fe, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y que también para que el Señor remueva los enormes obstáculos de la comodidad, el materialismo, la complacencia y el inmovilismo. También fuimos recordados que debemos orar con confianza. ¿Recuerdan? Con la confianza de que el Señor escuchará nuestras oraciones, siempre y cuando estén alineadas con sus propósitos eternos. Oramos con confianza porque le oramos a un Dios cuyo carácter se fundamenta en la fidelidad. Aleluya. Porque el Señor es fiel, dice el apóstol Pablo. Oramos con confianza sabiendo que le oramos a un Dios que no solo tiene una misión en este mundo, sino que nos ha llamado a todos nosotros, sus hijos y sus hijas, a participar de esa misión. Y como Él es fiel, Él nos fortalecerá para llevar a cabo esa misión y nos protegerá del maligno. Entonces, con esa confianza del tamaño de Dios, podemos salir al mundo que nos rodea a extender rápidamente la buena noticia de salvación. Entonces, los versos 4 y 5 contienen una enseñanza que me parece sumamente relevante para un día como hoy. Una enseñanza que sigue teniendo que ver con la misión de Dios y con nuestra actitud hacia ella. En primer lugar, en estos versos, Pablo parece aludir a una realidad teológica que por muchos siglos ha mantenido ocupados a los grandes pensadores de la iglesia. Y es la aparente tensión que existe entre la soberanía de Dios y la agencia humana, entre la soberanía de Dios o la responsabilidad humana. En nuestro caso, esa aparente tensión que existe entre la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad como sus hijos y sus hijas y como su iglesia. Y la pregunta es, ¿qué es lo que finalmente opera en nuestras vidas? ¿Nuestra voluntad o la voluntad de Dios? Buena pregunta, ¿verdad? Para un domingo como hoy. En el verso 4 Pablo dice, tenemos confianza, escuche bien, tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. Aquí Pablo parece confiar no necesariamente en los tesalonicenses, sino en el Señor. De que ellos están haciendo y seguirán haciendo lo que Él les ordenó. Es como si les dijera, yo confío en que el Señor hará que ustedes hagan su misión. Yo confío que el Señor hará de que ustedes hagan su misión. Por un lado somos nosotros
los que llevaremos a cabo la misión, pero por otro lado es el Señor quien lo hará posible. Porque separados de mí, dijo Jesús, nada pueden hacer. Primeramente, Pablo confía en lo que Él les enseñó. Él confía que lo que Él les enseñó es la palabra de Dios. Sabemos que Pablo confía plenamente en su autoridad y en su llamado apostólico. Lo que yo les enseñé vino de parte de Dios. No fue mi opinión, no fue mi parecer, no fueron mis ideas. En segundo lugar, Pablo sabe que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, sino que hace la obra para la cual fue enviada. Por lo tanto, Pablo confía que los tesalonicenses están siendo transformados y moldeados por el Espíritu Santo por medio de su palabra. Si yo como pastor no creyera que ustedes, no confiara que ustedes están siendo moldeados y transformados por la palabra de Dios, estaría en grandes aprietos y sería el más digno de lástima y conmiseración. Y en tercer lugar, Pablo confía en que Dios quien moverá a los tesalonicenses a obedecer su palabra. Entonces, ¿cuál es la verdad que opera en nuestras vidas? ¿La soberanía de Dios o la agencia humana? En un sentido, ambas. O sea, estas no son mutuamente excluyentes. Sin embargo, al final del día, todo es obra del Señor. Amén. El éxito de la misión de Dios nunca será a causa de nuestros méritos. Siempre será a causa de los méritos de Cristo Jesús. Él fue quien nos escogió, Él fue quien nos salvó, Él fue quien nos santificó. Él sigue siendo el autor y consumador de nuestra fe. Él sigue poniendo en nosotros el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Él seguirá perfeccionando la buena obra que comenzó en nosotros hasta el día de su regreso. ¿No te anima esto? ¿No te anima esto? Darte cuenta de esta gigantesca verdad. ¿No te anima a salir al mundo y extender su evangelio? ¿No te anima a saber que cuando ves a tu vecina y sientes una profunda compasión por ella, es Dios quien te está moviendo a invitarla a tomarte un café? Para conocerla, amarla y mostrarle el amor de Dios? ¿No te anima a saber que cuando ves a tu compañero de trabajo y sientes ese dolor por darte cuenta de lo perdido que está, es Dios quien te está moviendo a invitarlo a almorzar para conocerlo, amarlo y mostrarle el amor de Dios? ¿No te anima a saber que cuando ves a tu compañera de universidad y sientes lástima por lo confundida que está a causa de todas las ideas con que la bombardean a diario, es Dios que te está moviendo a invitarla a estudiar juntas para conocerla, amarla y mostrarle el amor de Dios? Me encanta el lamento del profeta Jeremías cuando le dice al Señor: me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. Otra versión dice: me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. El Señor, amados, nos persuade, nos seduce a hacer su voluntad. Aleluya.
Incluso podemos atrevernos a decir que así como Jeremías fue persuadido a hacer algo que no quería hacer, a profetizarle a un pueblo que no iba a escuchar, muchas veces nosotros también seremos persuadidos a hacer aquello que nuestra carne no quiere hacer. ¿Y cómo nos persuade? ¿Cómo nos seduce? Con su palabra. Su palabra. Porque el amor de Cristo, dice el apóstol a los Corintios, nos apremia, nos controla, nos impulsa. A los Gálatas le dice, porque con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, aquí, ahora en el mundo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así como Pablo confiaba en que los tesalonicenses estaban obedeciendo y que seguirían obedeciendo la palabra de Dios, asimismo confiamos que en este próximo año tú y yo seguiremos haciendo lo que el Señor nos ha ordenado. Amén. Aleluya. Entonces, con el verso 5, Pablo sella esta hermosa y a la misma vez misteriosa tensión entre la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y la agencia humana, diciendo que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Que el Señor dirija, o literalmente que enderezca sus corazones. Y mira que Dios tiene que enderezar nuestros corazones. Esta es una acción continua, diaria. Nuestros corazones son como carros desalineados y necesitamos cada día regresar al taller del amor de Dios. Nuestros corazones son fábricas de ídolos, como diría el reformador Calvino, fábricas de cosas que buscan seducirnos, y cada día necesitamos derribarlos, destruirlos con el poder del Evangelio y del Espíritu Santo que habita en nosotros y con el genuino y auténtico amor de Dios. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Creemos que es el amor de Dios lo único que tiene el poder para transformar la vida del ser humano. Amén. ¿No eres tú testigo de eso? De su amor. ¿Es su amor lo que nos salva? ¿Es su amor lo que nos santifica? Es imposible, amados, que ocurra una santificación progresiva, una transformación progresiva en nuestras vidas si no hay un redescubrir progresivo del amor de Dios. ¿Me entendió? Es imposible que ocurra una santificación progresiva en nuestra vida sin un descubrir progresivo del amor de Dios. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y es imposible que ocurra un progresar en ese descubrimiento del amor de Dios si no progresamos en una conciencia, en un reconocimiento de nuestra verdadera condición. Sin un reconocimiento de dónde Dios nos sacó. Si no podemos decir como el salmista, esperé pacientemente al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso.
Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en Él. Si tú que me estás escuchando hoy aún no has tenido una experiencia como esta, si no te puedes identificar con estas palabras del salmista, si no puedes recordar un momento en tu vida donde hayas experimentado lo que el salmista experimentó, déjame decirte que hay una gran posibilidad que aún no hayas tenido una experiencia de salvación. Es muy probable que aún no hayas nacido de nuevo. Es muy probable que aún estés perdido en tus delitos y pecados. Es imposible que haya un crecimiento en nuestro anhelo por obedecer a Dios si no hay un crecimiento en experimentar y conocer el alcance y las implicaciones de su amor por nosotros. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por alguien que te salve la vida? Quizás este fue el problema de la iglesia en Éfeso, cuando Jesús le dijo: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Por eso oramos que el Señor dirija, enderece nuestros corazones hacia el amor de Dios. Qué maravilloso sería que el 2025 no solo sea un año donde nos enfoquemos en obedecer lo que Dios nos ha ordenado, sino en redescubrir su profundo, infinito y eterno amor por nosotros. ¿No te parece que esta sería una tremenda resolución de año nuevo? No solo oramos para que el Señor dirija nuestros corazones hacia el amor de Dios, sino también hacia la perseverancia de Cristo. Ambas cosas son inseparables: el amor de Dios y la perseverancia de Cristo. Ambas operan en perfecta armonía. La única razón, amados, por la cual hoy tú y yo podemos experimentar el amor de Dios, es por medio y gracias a la perseverancia de Cristo. Gracias a su resistencia, a su paciencia, a su constancia, a su persistencia. Por eso nuestros ojos están puestos solo en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó, perseveró la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Por eso confiamos en su victoria, porque estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Como evangélicos, acostumbramos a decirle a la gente que Dios los ama. Pero no nos damos cuenta que muchas veces lo decimos de forma superficial o vacía. Como si el amor de Dios fuese como perlas que se le echan a los cerdos para que éstos las pisoteen. Ciertamente Dios amó al mundo, pero lo hizo en función de una cruz, de un sacrificio, de una muerte, de una sangre derramada. Dios amó al mundo, pero en función de la cruz, del sacrificio, de la muerte y de la sangre derramada de su preciado Hijo. Dios amó al mundo, pero lo hizo en función de una respuesta
de arrepentimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No solo oramos, iglesia, para que cada día redescubramos más y más el amor de Dios, sino para que ese amor nos haga cada día más y más tan perseverantes como Cristo. Aleluya. La única razón por la cual tú y yo seguimos perseverando en nuestra fe es a causa y por medio de la perseverancia de Cristo. El fenecido pastor R.C. Sproul dijo en una ocasión: no somos salvos porque nos agarramos fuertemente de Cristo, sino porque Él nos agarra fuertemente a nosotros. Aleluya. Porque en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La única razón por la cual tú y yo seguimos perseverando en nuestra fe es porque Él fue perseverante en cumplir la misión de Dios, de su Padre. Perseverante en el sufrimiento, perseverante en su entrega, perseverante en su sacrificio, perseverante en su obediencia, perseverante en su amor y en su servicio a los demás, perseverante en su confianza en su Padre. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Y obras mayores que estas le mostrará para que ustedes se queden boquiabiertos, asombrados. Porque este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Aleluya. Y si la perseverancia de Cristo es glorificar a su Padre, si la perseverancia de Cristo es que el nombre de su Padre sea santificado en toda la tierra, si la perseverancia de Cristo es que el reino de su Padre sea finalmente establecido en este mundo, si la perseverancia de Cristo es que la voluntad de su Padre se haga en la tierra como en el cielo, ¿no debe ser esa también nuestra perseverancia? Qué maravilloso sería, amados, que el 2025 sea un año de obediencia a Dios, un año de profundizar en su amor y un año de perseverar cada día más y más como Cristo. O mejor dicho, un año de adueñarnos, de abrazar, de descansar cada día más y más en la perseverancia de Cristo. Amén. Amén. Amados, que el Señor nos ayude en este nuevo año. Que este nuevo año sea un año de realinear y reenfocar nuestros corazones con el corazón de Dios. Que este nuevo año sea un año en el cual nuestra confianza en Él aumente cada día más y más. Esa confianza en que Él hará que vivamos vidas apasionadas por obedecerle a Él y solo a Él. Esa confianza de que su Espíritu Santo seguirá santificando y transformando nuestras vidas por medio de su palabra. Esa confianza de que Él dirigirá, enderezará nuestros corazones cada día al amor de Dios por nosotros.
que este año, iglesia, sea un año de redescubrir cada día más y más el amor de Dios por nosotros. Y que ese redescubrir sea el motor que nos mueva a obedecerle y a cumplir su misión. Amén. Dios no quiere que hagamos nada que no sea por amor a Él. Y finalmente que este año sea un año donde nos aferremos cada día más y más a la perseverancia de Cristo. Y que al aferrarnos a la perseverancia de Cristo y a su amor, podamos amar como Él ama y podamos perseverar como Él persevera. Amén. Aleluya. ¿Qué les parece si oramos por estas cosas? Estemos puestos de pie.